La verdad no contada sobre el rey Salomón. Prepárate para descubrir la fascinante y a menudo olvidada historia sobre el rey Salomón. Este monarca, a pesar de su amada reputación, lleva consigo una historia intrigante y, a veces, desconcertante. La Biblia, una obra completa e imparcial, no oculta las imperfecciones de nuestros héroes de la fe, brindándonos una visión auténtica de sus vidas. Cuando nos sumergimos en la vastedad de los recuerdos bíblicos, es prácticamente imposible evocar a los venerados reyes sin mencionar a Salomón. Su conexión intensa con Dios lo destaca como alguien que ofreció no menos de 1000 holocaustos, buscando sabiduría en una demostración inigualable de devoción. Una historia que brilla en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 3 a 14, revela a Salomón como un líder inusual, capaz de traer paz y poner fin a conflictos. Siguiendo las orientaciones de su padre, David, Salomón no solo ofreció sacrificio, sino que también quemó incienso en los lugares altos, desafiando la rebelión para conectarse espiritualmente. Este monarca eligió el lugar más significativo, el altar de Gibeón, para ofrecer 1000 holocaustos en una noche memorable. Y, en ese preciso momento, Dios apareció en un sueño, ofreciendo a Salomón la oportunidad de pedir lo que quisiera. La respuesta de Salomón es tan cautivadora como la propia historia. En un acto de humildad, reconoce la fidelidad y justicia de su padre, expresando gratitud por la oportunidad de gobernar. Sin embargo, revela su propia inseguridad al autodenominarse una criatura pequeña y en medio de un pueblo vasto e incontable. Su súplica sincera busca un corazón comprensivo para guiar y discernir entre el bien y el mal. Frente al desafío monumental de gobernar a un pueblo inmenso, Salomón hizo un pedido que conmovió el corazón del Señor de manera única. La respuesta divina no podría ser más sorprendente, ya que Salomón no pidió riquezas, una larga vida o la derrota de sus enemigos. En cambio, anhelaba discernimiento para administrar la justicia. El Señor, encantado con la elección de Salomón, prometió no solo atender la solicitud, sino ir más allá. No solo se le concedería un corazón sabio y perspicaz, sino también riqueza y honor, elevándolo a un lugar único entre los reyes. Sin embargo, había una condición crucial: la obediencia a los decretos y mandamientos divinos, siguiendo los pasos justos de su padre, David. El compromiso con ese camino garantizaría a Salomón no solo sabiduría, sino también una larga vida. La fama de Salomón trascendió las fronteras de su reinado debido a su extraordinaria sabiduría y aportes notables a la literatura bíblica. Con maestría, escribió libros como Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios, que aún hoy nos encantan con sus profundas reflexiones. En estas obras, Salomón compartió palabras sabias, citas inspiradoras, canciones conmovedoras y proverbios que siguen siendo tan relevantes como en el pasado. Ejemplos de estas perlas de sabiduría resuenan a través de los siglos. En Proverbios 5, 1-2, aconseja: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mis palabras de discernimiento, para que guardes el conocimiento y tus labios conserven el conocimiento. En Proverbios 9 y 10, Salomón proclama: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. Y en Eclesiastés 3, 1 y 11, explora la delicadeza del tiempo, afirmando que todo tiene su tiempo determinado y que hay una belleza intrínseca en el orden divino del universo. La sabiduría de Salomón lo convirtió en un líder inigualable, atrayendo a personas de todas partes en busca de orientación, riqueza y consejo. Su historia, registrada en un Reyes 10, 1-18, es un testimonio vivo de cómo un corazón sabio puede trascender fronteras e impactar generaciones. La fama del rey Salomón, impulsada por sus notables logros y su profunda conexión con el Señor, resonó hasta los oídos de la distante reina de Sabá. Intrigada, decidió emprender un viaje monumental hasta Jerusalén para comprobar personalmente las historias que circulaban sobre la singular sabiduría de Salomón. La reina de Saba no llegó desprovista, sino acompañada por una majestuosa caravana de camellos cargados de especias, vastas cantidades de oro y piedras preciosas. Al encontrarse con Salomón, desencadenó un diálogo abierto, presentándole preguntas desafiantes. La sorprendente respuesta de Salomón no solo satisfizo sus interrogantes, sino que también la dejó maravillada. Nada era demasiado difícil para el rey explicar, y la reina de Saba quedó impresionada al contemplar la grandiosidad del palacio, la riqueza en su mesa
el esplendor de sus oficiales, los servidores atentos, los coperos y los holocaustos ofrecidos en el templo del Señor. Ella elogió al rey, compartiendo las noticias que había escuchado en su propio país sobre sus conquistas y sabiduría. A pesar de haber escuchado relatos, fue solo al ver con sus propios ojos que comprendió la verdadera magnitud de la sabiduría y riqueza de Salomón. En un momento de admiración, reconoció la benevolencia del Señor, quien se complació en el rey y lo colocó en el trono de Israel. La reina de Saba expresó su gratitud al obsequiar a Salomón con 120 talentos de oro, especias exóticas y piedras preciosas. Nunca antes tantas especias fueron traídas como las ofrecidas por ella. Los barcos de Hiram trajeron oro de Ofir, enriqueciendo aún más los tesoros del rey. Salomón utilizó la madera de acacia del Líbano para construir soportes para el templo del Señor y para el palacio real, además de crear arpas y laúdes para los músicos, evidenciando una importación de madera sin precedente. La historia de Salomón, sin embargo, también revela aspectos menos admirables de su vida, como su matrimonio con 700 mujeres y 300 concubinas. A pesar de las advertencias divinas de no unirse a mujeres de naciones extranjeras, Salomón se dejó llevar por el amor por ellas, lo que resultó en una división de su corazón para seguir a otros dioses, a pesar de su sabiduría excepcional. Salomón cayó en la trampa de la adoración a dioses extranjeros. Se dejó llevar por Astoret, la diosa de los sidonios, y Moloc, el detestable dios de los amonitas. A los ojos del Señor, estas elecciones fueron consideradas malas, y Salomón no se mantuvo completamente fiel a Dios como lo había hecho su padre David. En el monte al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominable deidad de Moab, y para Moloc, el detestable dios de los amonitas. Desafortunadamente, sus acciones no se detuvieron allí. Acompañado de sus esposas extranjeras, Salomón permitió que quemaran incienso y ofrecieran sacrificios a sus propios dioses. Esto enfureció al Señor, ya que el corazón de Salomón se había apartado del Dios de Israel. A pesar de que el Señor advirtió a Salomón contra la adoración a otros dioses, el rey no obedeció. La consecuencia fue severa. El Señor anunció que arrancaría el reino de las manos de Salomón y se lo daría a uno de sus siervos. Sin embargo, por amor a David, su padre, esta sanción no ocurriría durante la vida de Salomón. Una tribu sería retirada, pero el reino no sería completamente quitado de él. La historia de Salomón nos muestra cómo la lujuria, la debilidad y la falta de disciplina en las relaciones con las mujeres pueden tener consecuencias graves. El alejamiento de Dios comenzó a ocurrir y Salomón estaba a punto de perder casi todo lo que poseía. En este escenario, entra en escena Jeroboam, un hombre destacado. Al darse cuenta del rendimiento excepcional de Jeroboam, Salomón lo colocó al mando de toda la fuerza de trabajo de las tribus de José. Fue entonces cuando el profeta Yaese de Silo encontró a Jeroboam con un manto nuevo, hizo una revelación sorprendente. El profeta rasgó en 12 pedazos el manto que llevaba y dijo a Jeroboam: «Toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, arrancaré el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus». Sin embargo, por amor a David y por amor a Jerusalén, una tribu sería dejada para el hijo de Salomón, asegurando así una lámpara delante del Señor. Cada día, en Jerusalén, la ciudad elegida por el Señor para su nombre, Salomón permitía que la influencia de Moloc, el dios de los amonitas, se infiltrara en su vida. Desafortunadamente, su corazón no permaneció obediente al Señor y se apartó de los caminos justos y de los decretos divinos, actuando en contra del ejemplo de David, su padre. Pero aquí está la vuelta intrigante. El Señor, en su misericordia, decidió no quitar todo el reino de las manos de Salomón. Por el amor eterno que el Señor tenía por David, su siervo fiel mantuvo a Salomón como gobernante todos los días de su vida. Sin embargo, una sanción estaba destinada a ocurrir. El reino sería retirado de las manos del hijo de Salomón y 10 tribus serían dadas a Jeroboam, uno de los hijos del rey. Para asegurarse de que la lámpara siempre brillara delante del Señor en Jerusalén, la ciudad elegida para su nombre, una tribu sería dejada para el hijo de Salomón. Una oferta de una dinastía duradera se extendería a Jeroboam, pero con una condición: debía obedecer los mandamientos del Señor, actuar correctamente ante los ojos de Dios y seguir los pasos de David, el siervo fiel. La historia toma un giro dramático cuando Salomón intenta matar a Jeroboam, obligándolo a huir a Egipto,
donde permanece hasta la muerte de Salomón. Lo que alguna vez fue un líder amado de las 12 tribus ahora deja solo una tribu como legado. Esta narrativa cautivadora nos recuerda que incluso los héroes más celebrados tienen sus debilidades y desafíos a enfrentar. La vida de Salomón sirve como un poderoso recordatorio de que la firmeza en la fe y la búsqueda de la sabiduría bíblica son esenciales para enfrentar las adversidades. Nuestra jornada a través de esta historia llega a una conclusión con una oración de gratitud, reconociendo al Señor como el amoroso Rey sobre nuestras vidas. La lección final nos anima a buscar prosperidad y plenitud en todas las áreas de la vida, apoyados en la fe y la sabiduría bíblica. Accede al enlace en los comentarios para embarcarte en esta lectura transformadora y descubrir el verdadero significado de la prosperidad en conexión con el Creador. No pierdas la oportunidad de emprender un viaje inspirador hacia una vida más próspera y plena.